Listo, ya empezaron a grabar. Listo, gracias María Fernanda. Entonces, hemos hecho un recorrido un poco por lo que significa a nivel social, cultural, y hemos tenido algunos elementos de lo que significa la apropiación de las tecnologías, y no solamente nos centramos un poco en Internet en las últimas conversaciones. Y finalmente, pues yo siempre intento resaltar cuando estoy hablando y cuando estamos hablando de apropiación de las tecnologías, intento resaltar un poco, hacer un poco este recorrido histórico que hemos hecho, pero también la importancia de que esta apropiación no sea una apropiación solamente desde la instrumentalización y no solamente desde aplicar los manuales, que los manuales, pues contamos con los manuales y hoy vamos a hacer un recorrido, o sea, finalmente está la estrategia TI de uso y apropiación y está como que tenemos los elementos para hacer estos procesos de apropiación, pero detrás de estas propuestas de manuales, de documentos y de lineamientos, pues siempre hay una apuesta política y una apuesta ideológica frente a lo que se propone. Ya lo que se concreta en este tipo de información que es con la que contamos en Mintic, tenemos unas últimas versiones de este gobierno, de algunos documentos, pero están basados en los anteriores y también tenemos, pues obviamente, como el manual y el decreto del tránsito de lo que era el gobierno en línea al gobierno digital, que eso se produjo realmente en el gobierno anterior. Pero, y la estructura un poco con lo que contamos fue realizada en el gobierno anterior, lo que contamos frente a lo de uso y apropiación. Entonces, mi propuesta sería como que miremos un poco con qué documentos contamos y qué elementos tenemos. Ahí me surge una pregunta, Fabio. ¿Ustedes han adelantado en este proceso y este proceso de formación, estos cursos que ustedes están recibiendo, forman parte ya del plan de apropiación y de digitalización del IDIGER? Pues yo creería que sí. Digamos que la realidad es que por la Comisión Nacional de Servicio Civil, nos dan un poco de cursos, nos invitan a participar, nos invitaron a nos invitaron a otro también con la universidad. Y supongo que esos dos de la Universidad Distrital son encaminados hacia eso. Pero ustedes como IDIGER no han hecho, o sea, no tienen, digamos, no tienen el plan de uso y apropiación, o sea, todo el plan TIC o de incorporación de tecnologías no lo tienen ustedes al interior, sino que forma parte de acciones de afuera, según lo que me dices. Lo que Digamos, conozco. era una parte, desde adentro, sí, pero de bienestar es el que maneja eso, ¿cierto? Es decir, talento humano, Ajá. hace las relaciones, desarrolla los contactos y organiza las capacitaciones o los cursos. Ah, listo. Sí, o sea, porque finalmente dentro de la forma como está propuesto que se realicen estos procesos de uso y de apropiación de tecnología, como desde Mintic, desde los lineamientos que se tienen y desde la propuesta de uso y apropiación, sí es muy importante que se generen este tipo de recursos, que se hagan acciones muy desde la institucionalidad para que se generen acciones en el uso de apropiación de tecnología y para que realmente la institución, en este caso el IDIGER,
realmente como que se acoja a las propuestas gubernamentales, digamos, a las propuestas de MINTIC frente a la democratización de las TIC, realmente frente a la sociedad del conocimiento. O sea, como que hay toda una propuesta ahí orientada y encaminada específicamente y uno de los actores clave son las entidades públicas. Entonces, sí, o sea, lo que tú dices es que estos planes de formación, lo que tú me cuentas, tienen que estar articulados a las políticas de formación de la institución. O sea, lo que tú me dices, esto está articulado a eso, pero no puede ser solamente un elemento aislado, sino que tiene que estar relacionado como con el plan de TIC, digámoslo así, o el plan de TI del IDIGER. O sea, este es un elemento que es el del fortalecimiento realmente y formación del equipo. Pero entonces es posible, pero pues ahí vendrían como preguntas, porque o si no resulta siendo que estas formaciones son un poco aisladas realmente del proceso y de la política interna. Que es posible, yo no sé. Yo te pregunto porque tú, es como si ustedes ya tuvieran un plan estratégico de tecnologías de la información. A ver, digamos que hay unos inconvenientes a mi manera de ver. Ah, Fundamentalmente, digamos, la parte en la que trabajo, que es el manejo de emergencias, estamos en otra sede, ¿cierto? ya. A veces, o la mayoría de las veces, nos sentimos un poco abandonados, digamos así, de la principal. Ah, Pues hay información que no nos llega, es posible que exista, ¿cierto? ¿Eh? sí. Hay actividades que no nos llegan, ¿cierto? Y digamos que también recíprocamente, desde emergencias, pues escasamente de vez en cuando vamos porque nos citan alguna cosa en especial, pero no es que exista una comunicación tan fluida, o un estar pasando por un lado, un estar enviando una serie de informaciones que pues a veces creemos que no nos llegan por razones más de olvido, ¿cierto? Como no están en la sede, los tienen aislados. Sí, sí, se siente uno en cierta forma así. ¿Eh? Entonces, y lo otro es que hay momentos en que la cantidad de trabajo es tanta que, pues, digamos que difícilmente le queda a uno tiempo para mirar otras cosas. ¿Sí? Y buena parte son, digamos que, de ya para allá. Sí, claro. O sea, finalmente como cuando uno está siempre en estas instituciones, en las instituciones públicas, finalmente como que, y ahí viene una gran diferencia, o sea, como una gran diferencia no, sino también una gran pregunta, o sea, finalmente si hay un compromiso de las entidades por cumplir, digámoslo así, entre comillas, con estas estrategias y con estos lineamientos que están incorporados en los planes de desarrollo de los gobiernos. Entonces, porque o sea, por ejemplo, existe el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información, que por eso te hablaba que si ustedes lo tenían, y está ¿Sí? el Plan Estratégico 2023-2026 de MINTIC, y entonces ahí vienen todos los lineamientos, unos basados en lo que se tenía del gobierno anterior, pero también hay unos lineamientos nuevos, digamos que hay cosas nuevas que aparecen, pero finalmente sí está toda, o sea, está la importancia dentro de esta política de que las instituciones y las entidades públicas pues como que se vinculen en el tema realmente de la democratización de las TIC. Y específicamente en este gobierno tiene que ver no solamente con la entidad, sino también con el bienestar social. Eso como que forma parte de, y podría articular cuando uno dice, bueno, pero ¿para qué y por qué? Eso formaría parte
de un para qué y de pronto de un por qué es necesario hacerlo. Pero yo también comprendo lo que tú dices, o sea, finalmente las actividades y los compromisos son tantos que se cumple, o sea, como que la mayoría de las entidades, si nosotros lo sabemos, lo que hacen es cumplir, desarrollan estos planes, cumplen, miden, generan los indicadores, pero finalmente no hay un seguimiento ni hay un acompañamiento, porque una parte que es importante del proceso de uso y apropiación de TIC y de TI es este proceso de comunicación, o sea, por lo menos informarle a todas las personas de las entidades y de que conozcan que existe, que se está elaborando y que estos procesos formativos, por ejemplo, formarían parte, como tú me cuentas, que están no solamente del proceso de capacitación y formación en TI, sino que forman parte de la capacitación y formación a nivel de la entidad. Pero Sí, bueno, eso es la brecha tan diferente, o sea, es la diferencia tan grande que existe entre las normativas, lo que nos dan para movernos y finalmente lo que pasa en terreno, digamos, o sea, y si esas cosas no se intentan poner en diálogo, pues finalmente por un lado están las normas, que las vamos a mirar hoy para finalizar esto, como la estrategia y también la normativa que hay alrededor. Pero finalmente, si eso no está articulado y si no se concreta por estas diferencias tan grandes que existen, pues finalmente sigue siendo algo que está en el papel y algo que las entidades cumplen, pero que realmente no se logra una transformación, creo yo. estamos de acuerdo. Ahora, es más, digamos que uno nota ciertas, a ver, voy a decirlo de la manera más real, ¿cierto? Dale. Ciertos egos, Estamos hablando de realidades. hay ciertos egos que de todas maneras frenan otras cosas por resaltar los propios, ¿cierto? Miremos la diferencia entre la presidencia y la alcaldía local. Ajá. ¿Eh? Ya ahí hay un teléfono roto, ya ahí hay unos intereses, ya hay unos egos que están funcionando. Ahora, si miramos de ahí para abajo, también sucede lo mismo. ¿Eh? Entonces, a veces las cosas que desde arriba se plantean, ¿cierto? Nos llegan, y las cosas que desde abajo se plantean, ¿cierto? Hay oportunidades en las cuales, digamos, que la gente logra reunirse, asociarse, hablar de algunas cosas y plantearlas y no pasan de ahí, ¿cierto? Se usa el trámite formal, pero parece que hasta ahí llegan. Sí, Entonces, sí, las diferencias y son muy grandes, ¿no? O sea, digamos que las brechas se sí, van agudizando también por este elemento que tú dices, o sea, el teléfono roto entre la alcaldía y el gobierno en este momento. Y sí, pues sí, seguramente va a seguir así con el nuevo alcalde, entonces, pues sí. sí, Entonces, ese tema, por eso para mí es tan importante, no solamente como que cuando se hace toda la reflexión frente al uso y apropiación, quedarse en lo instrumental, que para mí lo que está en los manuales, lo que está en los lineamientos, es lo instrumental, pero detrás de eso hay toda una lógica una política, una ideología también, y unos planteamientos a nivel económicos y sociales y culturales que no se pueden dejar de lado. Entonces, cuando yo cojo los manuales y yo leo la política, leo, por ejemplo, la estrategia propuesta, leo la forma de construir realmente estos planes. Y se mira, por ejemplo, al interior de las instituciones qué políticas hay. O sea, finalmente también por estos egos, también me resisto a tener una política, me resisto a hacer transformaciones al interior de mis entidades, o realmente, que a mí eso me asombra muchísimo, pues hablando así ya claramente como para terminar el curso, finalmente, ¿cuál es el énfasis? También a nivel de las inversiones frente a las entidades, digamos, claramente la alcaldía. O sea, si no hay un interés frente a cumplir con estas normativas, pues finalmente no nos vamos a transformar y estamos haciendo una reflexión
que por mi gusto y por mi parecer es muy interesante, pero esto no trasciende realmente a las entidades. Y finalmente es un poco lo que yo he sentido de lo que he conversado con ustedes en estos encuentros, y es que no más a nivel de infraestructura, en este punto que es tan clave como lo que ustedes manejan. En el IDIGER realmente no haya una apuesta, por ejemplo, por tener realmente tecnologías de punta, lo que ustedes me contaban. Entonces, finalmente, casi siempre estamos como esperando que pase, que hayan personas interesadas y que le den la relevancia, por ejemplo, a esto de los riesgos y las emergencias que ustedes trabajan, que le den la relevancia que se merece a nivel social, ¿no? Sino que ahí como que las inversiones van por otros lados, pero un elemento que a mí me parece que es clave también es por lo menos conocer que eso existe, ¿no? Que las políticas están, que los manuales están, que los lineamientos están. Yo voy a colocar en el chat el decreto en el que se dan los lineamientos de la política de gobiernos digitales, el decreto 767. Voy a colocar en el chat de esta conversación el número del decreto. Ese decreto nosotros lo encontramos, el decreto 767. Ay, me estoy copiando una cosa ahí. El decreto 767 de 2022. En el que realmente se dan los lineamientos de la política de gobierno digital. Estos lineamientos fueron realmente creados en el gobierno anterior. Este decreto de la política digital se aprueba el 16 de mayo del 2022 y se llama la nueva política del gobierno digital. En esta política, en este decreto, realmente se hace una apuesta por la transformación digital pública. Entonces, pues es orientado específicamente, tiene un gran énfasis en las entidades públicas. Y realmente se busca un aspecto que es la gestión al interior de las entidades, pero también un tema que tiene que ver con el mejoramiento de la prestación de los servicios por parte de las entidades. O sea, por esta generación realmente de confianza y de servicios, de los servicios como se dan los servicios a los ciudadanos. Entonces, y por otro lado está el impacto realmente a la calidad de vida de los ciudadanos colombianos. Eso por una parte. Y por otro lado, se supone que si nosotros tenemos estos elementos a nivel de competitividad del país, también tendríamos un impacto. Y estaríamos muy cerca realmente de una transformación digital del Estado. Eso básicamente es como los objetivos de esta política de gobierno digital, y también es la transformación de lo que se tenía, que era el gobierno en línea, al gobierno digital. Bueno, eso finalmente es como lo que tenemos ahí, como la gran sombrilla, donde nosotros podríamos mirar esto de los usos y apropiación. Y finalmente, sí hay un tema que es el tema de la gobernanza, que era el tema del que estábamos conversando hace un momento, Fabio, y es realmente las relaciones que se dan entre el orden nacional y el orden territorial o local. Y se trata que un elemento de gobernanza y un elemento clave de esta política es que todos, o sea, tanto que esta relación y esta conversación, este diálogo entre el orden nacional y el orden territorial realmente tenga una incidencia en la transformación y en la política de gobierno digital a través, o sea, y que esto se pueda dar realmente a través de las TIC y de una forma creativa de innovación.
centrada precisamente en los ciudadanos, en estas políticas. Esto básicamente es como donde está articulado esto del uso y apropiación de TI. La sombrilla es esta política digital y antes esto está organizado por habilitadores y antes se tenía solamente el de la arquitectura, el de la seguridad y la privacidad de la información y el de los servicios digitales. Con este decreto se adiciona el de cultura y apropiación, entonces el de cultura y apropiación ya empieza a tener un lugar más importante dentro de la política, entonces creo que hay que ponerle como el ente finalmente a este a este habilitador, pues a estas acciones de cultura y apropiación. Entonces es posible que realmente estos cursos y esta formación realmente forme parte como de estas acciones y de las acciones y de las actividades que se proponen en la política y en los lineamientos para hacer estas apropiaciones. Bueno, eso básicamente era como lo que yo quería comentar de la gran sombrilla, o sea, que es la política digital, que está basada obviamente en unos principios que son los principios del principio de armonización, realmente que era de lo que estábamos hablando hace un rato, o sea que finalmente se busca la implementación de la política de gobierno digital, se comunican y se ponen a disposición también de las entidades y de los ciudadanos los lineamientos, las normas, los estándares para que estas políticas puedan ser implementadas en relación con el principio de articulación, de armonización, perdón. El principio de articulación realmente habla de una obligatoriedad por parte de las entidades para implementar la política de gobierno digital. El principio de confianza, que también se mencionó anteriormente, que es la confianza que tienen los ciudadanos, que tenemos nosotros los ciudadanos en las entidades y en las instituciones públicas. El principio de competitividad, que también cuando empezamos a hablar de esto hablamos de que uno de los objetivos realmente es optimizar la gestión pública para ser competitivos, para que nuestras instituciones sean competitivas. Creo que ahí se está mirando de otra parte a nivel, que seamos competitivos a nivel nacional e internacional. El principio de los derechos, del respeto a los derechos humanos. Esto también dentro de un marco de innovación, de toda la parte del uso de la tecnología dentro de los usos éticos y de la legalidad, pero también hay unos principios como el de participación, o sea, realmente que estos procesos se tengan, o sea, como que en las entidades y en los sitios donde se implementan y donde se implementa esta política, realmente las personas estén involucradas, participen en este proceso de digitalización, llamémoslo así, de las entidades. Y estos son como los principios en los que están basados esta política del gobierno digital. Los elementos ya los mencioné anteriormente. Y esto es como básicamente lo que nosotros podríamos encontrar si profundizamos en la política digital que en este momento está presente, que es la que está consignada en el decreto 767 del 16 de mayo del 2022. Esta es como la gran sombrilla que nosotros tenemos. También tenemos en este momento, existe la plantilla de estrategia, la plantilla tipo la llaman,
de estrategia de uso y apropiación de las TIC. En esta tenemos unos elementos que son muy importantes. Entre estos tenemos 3 que forman parte del uso y apropiación de TI. Una que es la estrategia de uso, otra que es la gestión del cambio y otra que es la medición de los resultados de uso y apropiación de TI. Cada una de estas está trabajada y desarrollada en algunos documentos. Estoy hablando de este documento que es la plantilla tipo de estrategias de uso y apropiación de TIC. Y tienen los lineamientos. O sea, nosotros encontramos en esta cartilla los lineamientos que orientan realmente esta implementación. Entonces, en relación con la estrategia para el uso y apropiación de TI, realmente estos lineamientos, y por eso yo te preguntaba lo del plan de formación, porque uno de los elementos de esta estrategia es un plan de formación que generan las instituciones o las personas encargadas, porque aquí también hay una propuesta de que haya un grupo que lidere esta transformación y la implementación de esta política digital al interior de las entidades. Entonces, el diseño de esta estrategia de uso y apropiación está en la cabeza de la Dirección de Tecnologías y Sistemas de Información de las entidades o de las personas o del grupo de personas que sea responsable de liderar estas transformaciones. Dentro de una acción que forma parte de la estrategia para el uso y apropiación de TI, está precisamente definir por parte de esta dirección de tecnología también una matriz y unos grupos de personas interesadas en participar en esta aplicación de la política, pero también es muy importante que se encuentren y se identifiquen no solamente las personas o los grupos que van a liderar, el grupo que va a liderar, tendríamos que tener al interior de las instituciones, de las entidades, un grupo que lidere esta implementación de la política, pero también hay una parte frente a la participación y es involucrar realmente grupos a partir de los intereses que tiene cada uno de los grupos, y me imagino que de los organigramas de las entidades, generar grupos que se comprometan con la implementación de la política, identificar los grupos, pero finalmente sí es muy importante que en las entidades haya una dirección y unas personas que se comprometan con el liderazgo de la implementación de la política. También se propone no solamente que se identifiquen estos grupos de valor, sino que también se generen esquemas de incentivos en relación con las estrategias de uso y apropiación y que se haga, por eso yo hablaba del plan de formación, que se diseñe un plan de formación dependiendo también, ¿cómo se llama eso? Dependiendo de este plan de formación, pues obviamente dependiendo no solamente de los intereses, sino de las funciones de cada uno de los grupos, de cómo estén organizadas las entidades, que haya una preparación para el cambio realmente, que esto se dé no de una manera disruptiva, sino que realmente se pueda acoplar con los procesos y los procedimientos y cómo se está manejando de todas maneras, cómo se manejan las TIC y los sistemas de información al interior de las entidades. Y hay otra parte que también tiene que ver con esta estrategia, y es la de evaluación del nivel de apropiación y de adopción, y ahí viene pues obviamente todo el tema de mirar los impactos y una medición de resultados en el uso y apropiación,
que nos llevarían a tener en cuenta unos indicadores y a tener en cuenta como todo este sistema que generaría la implementación de la política. Dentro de esta medición de resultados, obviamente, hay una medición de la sostenibilidad, de la transformación, del impacto de la política y regularmente dentro de esta medición de resultados hay una propuesta orientada a los planes de mejoramiento y a las acciones de mejora, dependiendo de la forma como nosotros vamos midiendo estos resultados de apropiación. También al interior de estos contextos institucionales, finalmente hay unas recomendaciones que tienen que ver un poco con incorporar esto de las TI dentro de las misiones de las entidades, de las relaciones que ya lo mencionamos de la visión, de la misión, que también, por ejemplo, a nivel de organigrama, esta parte empiece a tener lugar, pero también que se vaya escalando realmente la cantidad de funcionarios, y no solamente de funcionarios, sino también de contratistas que se empiecen a involucrar en este tema de los sistemas de información y de las políticas TIC, y que esto empiece a formar parte realmente de las instituciones. Como te decía Fabio, esto finalmente es como la parte instrumental, o sea que nosotros lo encontramos en los manuales, donde están los lineamientos y donde están las formas y las estrategias, cómo se deberían aterrizar al interior de las entidades públicas. Y pues la verdad, yo considero, o sea, que no, o sea, como que, pues para mí no es relevante que yo, hola Fabio, ¿cómo estás? Tú Sí, no es que, tienes, tú es que sigues para errores, o ya es tienes. que Sasa, Es que tú eres Fabio, pero entonces tú cambias de es que no tengo identidad. sonido en el monitor, Dime. no tengo sonido en el monitor, entonces para tener las dos cosas, una buena audición y poder hablar, lo hago por el celular. Ya. No, es que yo pensé que eran dos Fabios, por eso cuando entré yo te pregunté que si tú habías estado, porque ahí te veía como Fabio Humberto. Sí, ese es mi nombre. Mientras que cuando te conectas con el otro no te veo como Fabio Humberto. Ya, listo. Ya fui engañada. En el otro te veo como Fabio Ruiz. Listo, yo pensé que eran dos personas. Listo, gracias, Fabio. Eh, Listo, gracias. ¿Qué te iba a decir? Bueno, yo estaba conversando de que pues realmente a mí no me parece como relevante en un proceso de formación como este que nosotros hagamos una revisión, por ejemplo, de la guía de apropiación, de la guía de uso y apropiación de TI. Esta guía está realmente orientada y diseñada, o sea, es como el paso a paso de los elementos que se deben tener. Están los lineamientos, que finalmente los lineamientos pues están ahí mencionados. Hay algo muy interesante que tiene la guía actual de uso y apropiación de TI, que es la de este gobierno, que hay un elemento muy importante que regularmente uno no lo encuentra en estas guías de uso y apropiación, que tiene que ver con que hay una parte teórica, o sea, hay un fundamento realmente teórico en el que están diciendo, bueno, nosotros nos estamos basando en estos elementos para hacer esta propuesta, que me parece muy interesante, que me parece interesante que los conversemos. Sin embargo, realmente
Lo demás es demasiado instrumental y a mí me parece que yo lo que voy a hacer es dejarles la guía en el chat, porque realmente son una serie de elementos que son muy explícitos, son concretos, pero sí me parece interesante, por ejemplo, hablar de esta parte, un poquito de la parte teórica. O sea, cuando se habla de la parte teórica, cuando yo hablo de la parte de el supuesto y el soporte teórico para el modelo que se propone, para el cambio y para estos procesos de uso y apropiación de TI, se basan en un modelo que es el modelo de cambio de Virginia Satir. Este modelo realmente tiene unos pasos de apropiación y de cambio. El primero es identificar, bueno, como el estado inicial. Hay un elemento que me parece que es clave, que regularmente no se tiene en cuenta, del que conversamos en los encuentros anteriores, que es la resistencia que se tiene, o sea, las resistencias que tenemos en general algunas personas a los cambios. Hay un momento que lo consideran que es el caos. Después del caos también, a partir de elementos externos, entre otras, por ejemplo, un elemento externo puede ser estos procesos de formación, no específicamente el mío, pero sí estos procesos de formación hacen que este caos, como que haya una reorganización y después ya se empieza a dar la integración y después se puede medir y se puede considerar que se llega a un nuevo estado. Este modelo me parece que es muy interesante porque tiene estos elementos que yo decía, como elementos que regularmente no se tienen en cuenta, como las resistencias. Y estas resistencias, realmente ahí se hace énfasis de que hay un elemento que es importante para que estas resistencias se vayan transformando, dejen de ser tan fuertes, y es que las personas realmente tomen conciencia, o sea, se vuelvan conscientes de la importancia de la incorporación de estas tecnologías a la entidad, por una parte, a las instituciones, pero también a sus trabajos, a su trabajo. La importancia de incorporar esta política a los trabajos, que realmente es un elemento que va a fortalecer, que le va a ayudar y que va a fortalecer a la entidad, pero también que yo voy a tener una ventaja y me voy a cualificar a nivel como persona, como a nivel humano. Eso en relación con estas resistencias que se generan y realmente cómo se pueden ir trabajando. Y una de las propuestas que se hace es que realmente yo sea consciente, o sea, que como que pueda decir esto se está dando por esto, lo que se va a obtener es esto. Es como la presentación realmente de la política interna de TI. Regularmente cuando estos cambios se dan, cuando se están dando estos cambios y finalmente como que llegan nuevas tecnologías que yo no sé usar, que yo, o sea, escasamente me han contado que estamos dentro de este proceso. Entonces viene como esto que llaman el caos, que se genera realmente una sensación de confusión, de rechazo, que no solamente es la resistencia al cambio, sino que definitivamente no sé qué hacer con esto. Y después vienen algunas prácticas que permiten que yo comprenda la relevancia de estos cambios que hacen que yo también me empiece o sea, que empiece a usar la tecnología, que la empiece a integrar a mis prácticas cotidianas y en la medida que esto se va dando, pues ya me encuentro en un nuevo estadio en relación con el proceso de incorporación de TI. Hay otro elemento que a mí me parece que es importante dentro de esta parte teórica que está propuesta
que tiene que ver con la curva de apropiación de tecnologías. Ahí nos hablan de una curva de apropiación, pero nos hablan de una curva de apropiación como una campana de Gauss, en la que inicialmente en la parte, en las dos extremas de la campana de Gauss se encuentran de una parte las personas innovadoras y de otra parte las personas escépticas. Lo que nos muestra esa curva de apropiación de TI es que los escépticos a nivel de las entidades son mayores, nos lo muestra como un porcentaje del 16%, mientras que los innovadores son solamente un 2.5%. Y algo que es muy interesante en la curva de apropiación que nos proponen, en la que nos están mostrando, entonces existen y tienen el mismo porcentaje los pragmáticos y los innovadores, que les dan un porcentaje del 34%, y a unas personas que llaman los visionarios, tienen un porcentaje del 13.5%. Finalmente, ya voy a compartirte, yo la tengo, la voy a compartir para que la miremos. Esta curva de adopción para que podamos hablar de ella. Uf, ya aquí tengo todo. Creo que acá la tengo. Fabio, ¿la estás viendo? Sí, señora. Mira cómo es el modelo de la curva de apropiación de TI que está propuesto. Fíjate lo interesante, o sea, lo que yo estaba como describiendo un poco de la campana de Gauss, que en los dos extremos tenemos innovadores, que es 2.5 y 16% de escépticos. No, finalmente no le apostamos nada a la tecnología regularmente, pero me parece muy interesante la parte central de la campana, que está distribuida en 34% de pragmáticos y 34% de conservadores. Y los visionarios, que son a las personas que están realmente, los visionarios son las personas que están todo el tiempo como, pues no todo el tiempo, pero que sí le apuestan a las transformaciones, que están dispuestas a hacer cosas, que están explorando las nuevas tecnologías y que obviamente para ellos el proceso de apropiación y de adopción de estas tecnologías e de incorporación a la cotidianidad pues es mucho más fácil. Los pragmáticos es, venga, que si me toca, pues yo lo hago. Y los conservadores, no, yo no voy a hacer eso. Bueno, a mí me parece bien interesante esto que estábamos compartiendo, que forma parte un poco de los elementos teóricos que están propuestos en la... Ay, no me va a poder salir. Que están propuestos en la... realmente en los lineamientos de uso y apropiación. Una pregunta. Dime. A ver, el autor de ese estudio, pues, o de esa que llevó a de esa campana, Ajá. de todas maneras, desde el punto de vista de estadística, representa una serie de cosas, ¿cierto? Sí, claro. ¿Y de dónde es? Porque pienso que de todas maneras es diferente cuando eso se da desde en un país, por decir algo, que se llaman desarrollados, a lo que puede estar sucediendo en este país, ¿cierto? Donde el nivel cultural es relativamente
muy bajo, donde la capacidad económica también es baja en la mayoría de la población. Entonces, no sé hasta dónde ser tan representativo para nuestro caso. Para nuestro caso yo creo que no es tan representativa, sí. Efectivamente, es una teoría propuesta por un señor Everett Rogers. Sí, no es hecha acá. O sea, esa curva de adopción de la tecnología no es trabajada, o sea, no es resultado de un estudio realizado acá, o sea, en estos contextos, como tú lo Es que mencionas. eso nos da unas variaciones. Claro, Posiblemente el nivel, digámoslo así, el porcentaje de conservadores sea mayor. Eh, posiblemente. sí, Y los visionarios sean menores. sí, sí. Entonces, pues de todas maneras, pero sí es una buena cosa, ¿cierto? Porque de todas maneras, digámoslo así, las estadísticas más o menos reflejan algunas cosas que pueden generalizarse. El problema es tratar de generalizar todo. Claro, ¿no? Y generalizarlo y decir esto aplica para todos. Cuando, Exactamente. Pero sí son dif- podemos tener esa forma, ¿no? O sea, podremos tener esa forma con diferentes porcentajes, por ejemplo. pero es interesante la forma de mostrarlo. Ujú. Sí, por eso te digo que podemos tener esa forma, o sea, que sea una campana de Gauss, que puede tener algunas variaciones a nivel de las estadísticas. Exacto. Sí, señor. Bueno, yo pensaría que los conservadores acá son el 60. No, mentiras. Pero digamos que aquí están hablando de los del partido, ¿no? Ah, no, acá es el 100%. Sino de los tradicionalistas, de los que no quieren salir de su zona de confort. Y además las resistencias, a mí ese tema, por eso decía que a mí esta parte, este elemento en el que se tienen en cuenta las resistencias, porque finalmente ese tema de las resistencias y del caos que se genera regularmente no se tiene en cuenta. O sea, es como que yo doy la orden de que haya un proceso, que usted usa esa tecnología, le doy los manuales y usted mira a ver qué hace, ¿no? Y entonces pues viene todo el tema de las resistencias y de que realmente estos procesos no tienen mayores impactos ni mayores resultados. Un poco lo que hablábamos hace un rato, de que en el papel pueden tener resultados, pero realmente Y, no y, pasa de ahí, del papel. Y de que yo muestro que yo cumplo, de que yo muestro que yo hago, de que yo realizo las acciones, que yo tengo unos indicadores donde también puedo probar que de alguna manera los indicadores se han movido, pero finalmente en el terreno, digámoslo así, concretamente en las entidades, no se da ninguna transformación. ujú. Ahora, la otra parte que de todas maneras incide en eso es el asunto de el porcentaje de personas que trabajan de planta y los que trabajan por contrato, que los de contrato están fluctuando dependiendo a veces, digámoslo así, del genio de la persona que está al frente de la institución o de las relaciones y influencias que ejerzan sectores políticos. Claro. Y Y hay entonces, por eso, casos en dime. los cuales la gente no le interesa, que no va, pero cobra. Sí, y menos le va a interesar participar en el diseño de la política de uso y apropiación de TI. Mira que en el IEGER pues me he dado cuenta de, pues digamos que yo digo, soy nuevo, aunque ya llevo 3 años, pero pues soy nuevo en el sector público prácticamente. Y pues digamos que mi experiencia ha sido, o sea, me estrellé, digamos, prácticamente con, pues, como en lo que yo venía acostumbrado en el sector privado,
al sector público, y no precisamente por presupuesto, porque a veces pienso que sí se maneja presupuesto, pero pues digamos lo que comentaba el compañero con el tema de los contratistas, y es un tema álgido, digamos, que hace que nos retrasemos, no por las capacidades de ellos, sino porque muchas veces la información se va con ellos. Es decir, si a mí no me renuevan el contrato, yo me voy y me llevo la información porque no tenemos herramientas suficientes para, para que esa información no se vaya, para que ese conocimiento no se vaya, para que entreguen, porque ellos entregan formato, entregan un informe X ahí, digamos, porque pues a veces somos profesionales solamente de cartón, de credenciales, pero no entregamos informes basados en trabajo hecho, sino simplemente algo por cobrar, por esto. Entonces, digamos que esa información a veces se va con ellos simplemente, entonces, pues digamos que las oficinas empiezan a retroceder y prácticamente cuando uno entra como funcionario, pues prácticamente, pues primero encuentra el golpe de estrellarse uno porque pues prácticamente es como que a usted, no sé, usted se ganó el concurso, usted hágale, usted verá cómo le hace. O sea, usted verá, usted se supone que se lo ganó, usted debe saber. No venga, sí, pero pues es que yo no conozco, yo soy ingeniero, pero pues no soy adivino, o sea, no sé qué pasa, cómo está construido, no sé, bueno, dije, entonces uno dice, como profesional uno espera, bueno, pues me van a capacitar tal vez talento humano, y pues se estrella nuevamente uno y, la capacitación es tome su hoja con sus funciones y hágale al ruedo, usted verá cómo se desempeña. Entonces, digamos que cuando uno entra, pues ni claves, ni usuarios, ni una cosa, ni la otra, ni sabe qué tiene que hacer, dónde están las cosas. Entonces, hay que empezar a golpes, prácticamente a apropiarse a uno de sus temas. En el sector TIC, pues es complicado porque si se van las claves de servidores, si se van procesos, si se van diagramas de red, cuando uno llega, pues por más ingeniero que sea, pues simplemente te tienes que hacer a la idea desde cero de cómo, dónde está un servidor, dónde está un servicio, si está en la nube, si no está en la nube, qué proveedores tenemos. Y eso lleva su tiempo de conocer bien la estructura. Entonces, digamos que eso hace que en verdad no se retrase uno, porque muchos cargos de confianza, por decirlo así, donde se manejan información, conocimiento, son dados a contratistas que en el momento que no tienen un contrato ya pues se van y simplemente no entregan nada y me voy, pues ustedes verán cómo se hacen. Digamos que en últimas pues somos nosotros los funcionarios, aunque pues yo digo, yo como funcionario también me considero que estoy de paso, yo no suelo casarme con una entidad, pero pues mientras esté en una entidad pues doy el 100% pues precisamente por eso me están pagando. Pero, pero pues digamos que, mm, que sí se estrella uno con esas cosas, con esos pues, factores que en últimas entorpecen el funcionamiento de una oficina y a su vez pues impactan en otras y a su vez pues en últimas en el instituto como tal porque uno no ve un avance, entonces como que dice, no, pero es que presupuesto hay, pero es que gente, pues uno dice, no, pero es que gente no hay, o sea, usted puede ver en un área 10 personas, pero de esas 10 personas hay 8 contratistas, entonces donde manejan sus horarios, donde manejan sus funciones, a su antojo, es decir, que si hoy me conviene quedarme a tal hora, pues me voy, no me voy, o si me conviene solo administrar un contrato o hacer esto, y en últimas, pues la responsabilidad recae en nosotros como funcionarios y a veces es muy difícil pues lograrla con tan poca ayuda y pues digamos que yo sí veo una falencia muy grande en eso, que muchos cargos deberían ser sí o sí por personas de planta, porque digamos que a uno cuando se va para otra entidad, mínimo te piden entregar activos, entregar funciones muy detalladas, hacer una entrega del cargo como se debe. Entonces ahí no hay pérdida de información como tal de conocimiento, que es lo que más duele. Pues eso hace pues que
que la oficina TIC o pues digamos pueda continuar su ritmo y como que vaya hacia hacia lo que pues, se viene pretendiendo que adopte todas las tecnologías, pero es muy difícil hacer un parón y empezar desde cero y cada 4 años parones y parones porque la información se va perdiendo con la salida de los contratistas y pues digamos que eso para mí sí ha sido o sea, ha sido muy complicado y pues pienso que a veces no se ve mucho, pero sí es el talón de Aquiles de nosotros que no nos permite como avanzar. O sea, siempre nos quedamos, siente uno que se queda estancado, y no, por más que tú tratas de hacer, o sea, se queda uno ahí como que uno dice, no veo que sigamos avanzando. A veces sientes que retrocedes. No, finalmente, y por eso creo yo también que en este caso que estamos hablando de la política y de los lineamientos y como de lo que encontramos para hacer estos procesos de apropiación, de uso y apropiación de tecnología, de TI, es muy importante, o de TIC, bueno, es muy importante como que hayan una política a nivel institucional, ¿no? O sea, que se genere, que se construya la política a nivel institucional, porque precisamente eso que ustedes mencionan sería pues que el gran porcentaje, lo que ustedes están hablando, de este problema del gran porcentaje de personas, de funcionarios, de personas que trabajan en las entidades que no son de planta, sino que son contratistas. Finalmente, por ejemplo, los procesos de apropiación, en los procesos de apropiación yo no sé, o sea, realmente a nivel también de la política, por ejemplo, de la entidad, de las instituciones, si estos procesos de formación tienen una orientación específica para personas de planta o para contratistas, porque finalmente, pues si en los procesos de formación están todos, pues no hay problema, si hay personas de planta y hay contratistas, pero si hay un porcentaje más alto de contratistas, lo que ustedes están mencionando, lo que John menciona, o sea, es una parte del conocimiento y de estos procesos de formativo que podrían realmente potenciar e impulsar unas transformaciones al interior de las entidades que no se va a dar. O sea, que difícilmente, o sea, que finalmente como que se avanza y se retrocede. Entonces sí, ahí la importancia también de la continuidad de las personas, o sea, y estar de planta pues garantiza de alguna manera, no es que necesariamente esté dando continuidad y que no se estén dando estos procesos que tú dices, digamos, porque no se hace una gestión de conocimiento al interior de las instituciones, tampoco no hay unas políticas para hacer gestión de conocimiento, no se gestiona el conocimiento. O sea, yo me voy con lo que yo aprendí, me voy con las claves del computador y me voy con los informes y ustedes miran cómo hacen. Pues finalmente ahí no es posible realmente una continuidad frente a estas políticas, sino como por partes, o sea, muy fragmentadas, o sea, ahí creo que es bastante difícil. José, ¿tú habías pedido la palabra? Sí, básicamente era para unirme mucho a lo que dice John en el tema y lógicamente lo que tú dices, en la política de TIC debe estar el tema de la gestión del conocimiento, porque desafortunadamente sí puede que llegue gente muy buena en lo que hace y en lo que conoce del tema, pero se lleva esa información, se lleva ese nicho de información y ese nicho de conocimiento. Entonces, el tema es que dentro de la política TIC debe haber una obligatoriedad casi que decirle al contratista, oiga, su información, su conocimiento, lo que usted tiene y puso al servicio de la entidad que se le pagó, porque se le pagó, que puso al conocimiento de la entidad, debe darla a conocer o por lo menos retroalimentarla en algún servidor, en alguna en una fuente de información que pueda la entidad hacer uso, porque lo que dice John es muy cierto. Nosotros estamos dados a, como la función pública,
y el Estado está dado al tema político y es cada 4 años, bien sea llámese alcaldía o llámese entidades nacionales o distritales, es cada 4 años. Entonces los contratistas en su mayoría están contratados por esos 4 años. Al cambio de esos 4 años, pues hace un cambio y una rotación de contratistas porque el que llega, si no es de la misma corriente política, pues trae sus contratistas y vienen sus recomendados y bueno, sus apoyos de Senado, Consejo, bueno, todos los favores políticos que se deben, se cambia, se hace un cambio de como de contratistas y esa información, pues lógicamente ese cuatrenio, en ese cuatrenio se aprovecha para el informe de gestión del cuatrenio y al siguiente cuatrenio esa información ya se perdió, porque no hubo dónde almacenarla, no hubo dónde depositarla, dónde tenerla. Y cuando dicen haga un informe de los últimos 10 años, pues uno no sabe porque la información en la que tiene uno es la reciente más no la de la anterior. Entonces, el tal problema es que la entidad, como dijeron, nosotros tenemos, se supone que tenemos un servidor, algo que se llama un NAS, que es un servidor, que es donde debe depositarse toda la información y toda la gestión, y todas las áreas tienen ahí su espacio para que depositen la información, para que se dejen los informes, para que se dejen los contratos, para que se dejen los estudios, para que se deje todo. Pero desafortunadamente, por parte de nuestros directivos no existe esa conciencia. Cuando ellos firman el informe lo firman es en base a una información que hay en un NAS, en un Drive, ¿sí? En el Drive, pero Ajá, resulta que el Drive es de Google y el Google es del Drive del contratista o el Drive de la persona que va a ajá, revisar los informes y pues ese Drive puede que lo tenga, pero al cambiar de correo o al irse de entidad o al irse de institución, como dice John, yo no me casé con esta entidad, yo me voy para otra entidad y manejo ese Drive y me queda esa información en ese Drive y al irme pues hago entrega del Drive, pero el que llega desconoce que toda la información está en ese Drive y pues como yo me llevo mi Drive, pues entonces el Drive se perdió y toda la información se perdió y no se cargó toda claro. esa información en el NAS. Entonces, yo soy una persona que siempre peleo por lo mismo. Esa información debe reposar en el NAS. No, está en mi Drive, está en mi Drive. Sí, está en su Drive, pero debe reposar en el NAS. Debe estar en el Drive. Debe haber una copia en el NAS. Entonces, las personas optaron, lógicamente, vuelvo y digo, compartiendo con John, hay contratistas que se quieren hacer, ¿cómo se llama eso? Como indispensables para la entidad. Ellos saben Ajá, que cada 4 años hay cambio de administración y al haber cambio de administración, ellos quieren hacerse indispensables para la entidad. Entonces ellos guardan su información no en el NAS de la entidad, sino en su Drive personal. Y cada vez que se necesita la información, lo necesitan a él para que la información se vaya. Y entre más claro. información, entre más perfiles tenga yo de apropiación de la información, pues más me va a necesitar la entidad. Y nos ha pasado con muchos contratistas, con demasiados que llevan en la entidad mucho tiempo y uno les dice, baja esa información al NAS, ¿por qué no bajas ahora? No, eso está en mi Looker Studio, y el Looker Studio está amarrado, por decir algo, mi Looker Studio está amarrado a una vaina de Google, y el Google está amarrado a mi información, a mi NAS, a mi correo electrónico, a todo lo que yo tengo en mi perfil. Entonces, pues nada, muy bonito todo en su Looker Studio, en su Power BI, pero si no lo comparto y no lo meto en una información, pues esa información cuando yo me vaya me voy. Y como necesitan esta información, porque yo tengo como el histórico de los últimos 4, 6 o 8 años, me van a necesitar y van a tener que contratarme porque Tenaz. desafortunadamente yo soy la que tengo la información, yo soy el que tengo el poder, yo soy el que tengo los nichos de información y sé cómo sacar la información y sé cómo dar una apropiación de la información que requieren. Entonces, se van haciendo indispensables, se van haciendo como necesarios para la entidad y yo conozco muchos contratistas en la entidad que tienen esa dinámica de trabajar y no hay poder humano, no hay poder humano que nos diga, oiga, monten esa información en el NAS, monten ese. Entonces ellos dicen, no, es que en el NAS se pierde la información. Aquí ese NAS se bloquea y me borraron un poco de carpetas y me borraron un poco de información. Gracias a Dios la tenía yo en el Drive y como la tenía en el Drive, pues la pude recuperar, pero ese NAS no es confiable y le venden esa idea al jefe, al directivo, le venden esa idea que el NAS no es confiable, que el NAS, que el TIC, o sea, la información que hay en el TIC, o sea, que la entidad o las personas que manejan el TIC desconocen del procedimiento
y no tienen la capacidad de darle seguridad a la información, porque ellos siempre dicen, no, es que se me perdió un poco de información, yo por eso no la subo al NAS, porque en el NAS se pierde la información, entonces yo mejor la sigo manejando en mi Drive, pero ellos saben el poder que tienen y se aprovechan de ese poder que tienen para poder, pues lógicamente, manipular. Lógicamente, básicamente lo que quieren es su contratación y su permanencia en la entidad, porque ellos saben que cada 4 años, con los cambios de administración, pues ellos tienen Corre el ahí riesgo de irse. afuera y otro piecito adentro, y entonces ellos quieren asegurar lógicamente su piecito adentro y no salir de la entidad. Pero la entidad como sí tiene los sistemas de información, sí tiene donde almacenar la información, sí tiene donde tener la apropiación de la información, y lógicamente lo que dice John, que esa información la maneje y la administre una persona de planta, una persona de carrera administrativa, que digámoslo así, cuando uno se va, pues lógicamente uno tiene que hacer una entrega formal a la persona que llega, o por lo menos sigue uno en el servidor público, y si algún día pasa algo, la entidad lo puede requerir a la otra entidad donde uno esté para que venga y entregue o haga un empalme con la otra persona, porque eso se puede hacer nosotros como servidores públicos, un requerimiento por parte de una entidad para que venga y haga la entrega formal a la persona que llegue, dónde está la información y qué tipo de información es la que hay, ¿sí? Además, cuando uno entrega, lógicamente, también debemos hacer una entrega a- a archivo. Entonces, cuando uno entrega todos esos medios digitales a archivo, también tiene que darle por lo menos una caracterización de esa información que hay en esos medios digitales. Entonces, por lo menos la información no se pierde como pasa con los contratistas. Eso es lo que pasa con las entidades públicas, y por eso es que el servicio público anda un poco desconectado con la realidad y con el tema de la misma apropiación de la tecnología y con el mismo seguimiento y como crecimiento de la información de las TICs. Eso es lo que sucede en nuestra entidad. No sé si pasarán las otras entidades, pero creo que a nivel sector público pasa lo mismo en todas. Esa es mi percepción. Muchas gracias. Gracias, José. Ahí yo quisiera agregar algo. Yo no sé si ustedes, si Johnny, tú, bueno, no sé si ustedes formen parte al interior de la entidad. Hay como, digamos, como un grupo de personas, o por lo menos una persona, bueno, no digamos que un grupo, de pronto sí un grupo de personas que orienten y que diseñen la política y que tengan los lineamientos y estas políticas al interior de la entidad. Las políticas, por ejemplo, de TIC, es una pregunta que yo hago, porque finalmente esto tendría que ser un elemento importante, esto de lo que ustedes están hablando, y un elemento clave sería la gestión de conocimiento, y que este grupo de personas y esta política impida de alguna manera, o por lo menos baje la posibilidad de que esto suceda, de lo que ustedes están mencionando. Entonces yo creo que si en algún momento no la tienen o si la van a hacer, y esto tiene que estar, esto forma parte no del instrumento o del documento donde está consignada la política, sino que la intención realmente de estos procesos de uso y apropiación y de que se generen estas políticas al interior de las entidades, tiene que ver precisamente con que realmente formen una parte, que tengan un lugar en el interior, al interior de las entidades, en el cronograma, que ocupen un lugar, o sea, no solamente es el documento donde está consignado, sino que ocupe un lugar, y esto, por ejemplo, de la gestión de conocimiento, podría de alguna manera realmente generar cambios y transformaciones al interior de las entidades. Eso considero yo, y entonces les pregunto, ¿ustedes tienen como un grupo de personas que lideran estos procesos de TIC o de sistemas de información o de manejo de sistemas de información? Pues en la entidad generan comités. En el sistema integrado de gestión, o en MIPG, que para el sector público se llama MIPG, para el sector privado se llaman sistemas integrados de gestión, ¿sí? Siempre hay, como en la entidad tiene un grupo de personas por áreas, creo que por cada área tiene unas personas que hacen parte de alimentar esos sistemas integrados de gestión, y están muy pendientes de todo ese tema. Pero bueno, en cierta parte, digamos que el desinterés de nosotros como funcionarios en hacer parte de estos comités,
por decir algo, está la persona interesada porque está dentro de sus funciones hacerlo, ¿sí? Y Ya. ellas multiplican la información. Se requieren personas para que integren el equipo, un equipo interdisciplinario para X proceso o de X procedimiento, pero pues lógicamente no hay participación de parte nuestra. ¿Por qué? Pues porque lógicamente, digamos que la entidad no da las garantías necesarias para que uno participe de esos grupos. Participe de esos grupos porque generalmente uno pues tiene sus funciones, tiene sus tareas y pues hacer parte de estos equipos interdisciplinarios o hacer participación de eso, pues digamos que es una labor adicional, pero la entidad no le garantiza a uno pues como parte de su desempeño laboral hacer parte de esos equipos. Entonces lo hace uno como parte de que a uno le guste y uno quiere hacerlo, pero no porque la entidad en cierta forma determine. Uno va a decirle al jefe, jefe, es que lo que pasa es que tengo que hacer tal cosa, entonces el jefe, uy, pero ¿y entonces cuándo me va a presentar tal cosa? ¿Cuándo me va a hacer tal otra? ¿O a qué horas me la va a hacer? Y entonces uno, jefe, pues voy a la reunión y vuelvo, sí, pero es que yo necesito esto urgente, lo necesito para allá, lo necesito de una. Entonces uno dice, bueno, o hago parte o no hago parte. Entonces uno a veces, nosotros como funcionarios nos limitamos de participar de estos grupos de interés, porque son grupos de interés, nos hacemos a un lado de estos equipos de interés, porque uno dice, bueno, yo sí, yo quiero hacer y entiendo y me gustaría ser parte, pero la entidad no tiene, o sea, no le dan a uno el tiempo, o sea, si lo va a hacer, le toca hacerlo a usted como en su tiempo extra laboral, o en su tiempo adicional, o en tiempo y lógicamente el reconocimiento. El problema de estos grupos de interés lo hago porque yo soy parte de la brigada, fui parte de Copaso, fui parte de una cantidad de grupos de interés, es que no hay el reconocimiento, o sea, no está la figura del reconocimiento hacia esas personas que hacen un trabajo adicional, una participación adicional que hay que hacerla y que se tiene que tener, pero no por parte de las administraciones, muy pocas administraciones dan ese reconocimiento. Oiga, ustedes hacen parte de la brigada, venga, vamos a felicitarlos, vamos a darle las gracias por el simulacro, vamos a darle las gracias por su compromiso con la entidad o los comités paritarios, oiga, mire, o los comités de convivencia, y aún así, los comités CIS o los comités de, sí, no existe ese reconocimiento hacia el servidor, entonces como que hay una parte desmotivante en ese tema, Claro. pero sí, la entidad sí hace las convocatorias para que las personas hagan parte de estos equipos y hagan parte de estos grupos, pero por parte de la administración no existe el mayor interés, entonces como que el servidor también dice, oiga, pero si no se preocupa el directivo, que finalmente es el que tiene que apropiarse de este tema, pues, pues nosotros como que tampoco. Entonces se vuelve un poco de apatía y un poco como de pereza en el tema, pero la entidad sí tiene los grupos de interés para que la gente participe de todas estas políticas, de los documentos técnicos, porque cuando van a hacer documentos técnicos también solicitan a los grupos multidisciplinarios para que uno ayude en la construcción de documentos, pero pues desafortunadamente muchos son los llamados y pocos los que llegamos y finalmente uno se descarga en la persona del área que La maneja encargada. el sistema integrado de gestión, porque básicamente ellos son los que hacen parte del sistema integrado de gestión, entonces, ay, eso es como de la niña del sistema integrado de gestión, pues ella mirará con qué sale allá arriba. Entonces, esa es la dinámica que, por lo menos, desde el IGER, Y que ahorita como por lo servidor general público, termina siendo también un contratista. Entonces, digamos sí, que es un círculo vicioso Uy, ahí, no, digamos que durísimo. se dan las características para que uno participe, como lo dices, pero llega el punto como que, pues digamos que ya siendo tan, pensando mal o siendo malintencionados, es como, echa la ley, están dadas las funciones, pero también está la trampa. Se puede participar si quiere, pero le toca cuando tenga tiempo. Pero pues en el IGER veo yo, pues digamos que muchas de las funciones tenemos, o sea, tenemos tantas funciones, por ejemplo, en mi cargo tiene tantas funciones que divinamente, o sea, yo tengo funciones desde un 23 hasta hasta un 1, pero todos en un solo cargo y digamos que podrían desempeñar varias personas, pero pues en rendición de cuentas,
con los jefes de turno, pues digamos que no le queda, ahí sí como dice, o silbo o canto, porque pues me toca hacer una sola cosa, entonces pues lamentablemente uno deja de participar y pues ¿quiénes participan? Los contratistas. Entonces Y pues no, en últimas eso se vuelve un círculo vicioso en el que toman decisiones y pues uno dice, ve, ¿cuándo pasó esto? No, es que fue en la reunión que usted no fue, o fue cuando uno dice, no, pues que yo estaba no sé, en un tema de simulacro, o estaba en otra cosa, entonces pues lamentablemente, pues como no se dan esos espacios, o bueno, se dan los espacios, pero el tiempo no se da, entonces digamos que muchas veces o uno envía información por enviar, por cumplir, que lamentablemente pues son casos que se dan pues, por la cantidad de trabajo, por la cantidad de funciones y de cosas que pasan, pues es complicado estar atendiendo todo y pues lamentablemente uno se tiene que, digo lamentablemente, se tiene que apoyar en los contratistas y pues digamos que ellos sí con todo el tiempo del mundo, pues digamos que toman esas decisiones y pues nada, pues a veces uno sabe que tiene cómo participar, pero no tiene el tiempo, entonces es como que, bueno, eso yo creo que le llama a uno frustración, porque pues puedes participar, pero no puedes porque no tienes tiempo. Entonces digamos que viene ya un poco de frustración por eso, porque no puedes como que llegar a participar como quisiera uno en ese tipo de comités o en ese tipo de mesas de, de trabajo. Y pienso yo que eso también, si lo llevamos al tema de apropiación, digamos, ya de tecnología propio, Eso pues, ya es un pues es tema lo que viene mucho más ocurriendo. serio. Ujú. Digamos, es lo que viene ocurriendo y es que si nosotros, no sé, Mintic es el que saca circulares y circulares y Las circulares y políticas y cualquier los circular lineamientos. Ajá. y lineamientos, pero ellos no se dan cuenta que no dan las herramientas para que una entidad las pueda cumplir y no las cumpla por cumplir, que es diferente a cumplirlas, a hacerlas, pues digamos, como con conciencia, como con confianza, como con tiempo, como con recursos, con gente, que hacerla por enviar un archivo, llenemos ese formato, llenemos ese FURAC, que sí, no, sí, sí, X aquí, enviado, adjúntelo y envíelo porque en últimas uno no hace ese estudio, esa retrospectiva que debería hacer para saber cómo está uno en cuanto a seguridad, en cuanto a tecnología, en cuanto al hardware, en cuanto al software, todo ese tipo de cosas que conforman un área como TIC. Eh, entonces, pues termina uno haciendo las cosas Por rápidas o hacerlas, confiándoselas confiando, a otras. cumpliendo con el requisito Exacto, entonces, y dando informes del pues indicador que no responden realmente con lo que sucede. exacto. Entonces, digamos que pienso yo que el talón de Aquiles es la falta de personal de planta, eso hace falta personal, si es necesario. A veces los recursos económicos están. Uno dice, bueno, sí, yo he trabajado en entidades públicas que con menos hemos hecho más, pero aquí la burocracia, pues es otro tema que pues no lo veía, pero pues es un tema pues complicadísimo, entonces digamos que los procesos se demoran y al no haber tanta gente, pues digamos que se estanca en una persona y si yo soy eh, pues de planta y adicional a mis funciones tengo contratistas, pues lamentablemente yo no puedo llegar a sentarme y a revisar qué es lo que están subiendo a la NAS o al Drive o qué es lo que están haciendo como tal. Es muy difícil porque es prácticamente, desde mi punto de vista, a nosotros también nos toca subir información porque nos califican. Entonces, a veces yo digo, me la paso más demostrando que trabajo que trabajando. Entonces, si a eso le sumo las otras funciones de ir a revisar qué está haciendo un Pepito, fulanito, y de fuera de eso mis funciones, pues lamentablemente, pues nada, me toca pasar por creer. O sea, ¿no? Pues yo creo, usted es profesional,
pues bueno, hagámosle, recibámosle lo que está entregando, porque no hay ese personal, no hay ese tiempo para poder revisar qué es lo que hay. Y pues ahí empezamos con la fuga de la información, pues del conocimiento, como le llamo yo, pues porque no sé qué están entregando, no sé qué me están dando. Entonces, de ahí he visto que sí hace falta, pues por lo menos en la oficina TIC hace falta mucho personal de planta para que, pues digamos que tengamos un rumbo y de Por pronto lo menos que se TIC deje genere de un ser equipo de TI, el ¿no? área problemática. Digamos como, es que es culpa de TICS, es que es por culpa de TICS. No puedo tal cosa, es por culpa de TICS. Entonces, digamos que, que pase de ser un área que tenga la culpa a que gracias a TIC hicimos esto, gracias a TIC podemos hacer esto otro, que nos empecemos a articular debidamente y lamentablemente, pues por lo menos en esta administración no fue. Y, y En la pues la próxima idea no. sí es que No, mentiras. en la próxima, pues no sé, ahí, entonces ya es un Ya tema. ganó Galán. Sí, no, ya eso es como una administración 2.0 igual a la que estaba anterior. Entonces, digamos que eso va a ser continuismo, entonces eso no sé en qué nos pueda favorecer, en qué no, pues lamentablemente hasta que no lo vivamos no lo sabremos. Y el resto son especulaciones, pero Desafortunadamente, el tema es, John, es que en las entidades públicas, pues lógicamente siempre buscan al funcionario para que, bueno, hay que hacer tal cosa, hay que hacer tal otra. Bueno, salió la política nueva de TIT, salió la política nueva de MIPG, salió la política nueva de apropiación de no sé qué. Entonces, bueno, comienza uno con el tema de que hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer. Le bajan la información a las personas que manejan los sistemas integrados de gestión. Pero los directivos, nuestros jefes, nuestros subdirectores, los niveles altos desconocen de toda esta cantidad de cosas que hay que hacer. Entonces uno cuando va a decir, jefe, es que tengo que ir a una reunión, ellos, ¿reunión de qué? ¿De qué es esa vaina? No, pero es que mi hermano yo lo necesito acá porque no le ven la importancia, no le ven la relevancia en el tema. Entonces yo trabajé con una entidad donde la información se le subía a los gerentes y a los directores de área y ellos tenían que bajarle la información a sus trabajadores. Y de ahí ellos tenían que elegir y delegar la persona que iba a cumplir dichas funciones, porque el compromiso no era del trabajador, el compromiso era del directivo. El directivo era el que se comprometía a hacer las cosas. Y aquí, pues desafortunadamente, el tema es que van la información es al servidor y muchas veces ni siquiera el directivo sabe, ni se da por enterado qué es lo que tiene que hacer. Entonces, esa es la gran dinámica que tiene las entidades públicas y es que ellos, nuestros jefes, nuestros subdirectores, nuestros directivos desconocen de todo este tema de políticas, desconocen de todo este tema. Es que nomás para no ir tan lejos, nomás el tema de afiliaciones a ARLs y de esta cantidad de cosas, uno a veces ve que hay que contratar a fulano, pero primero hay que hacer la afiliación a la ARL, sin la afiliación a la ARL la persona no puede trabajar. Entonces, ellos desconocen de esas cosas tan simples, de esas minuciosidades del detalle, porque ellos desconocen o sea, la información nos llega, puede que nos llegue por diferentes canales a los funcionarios, pero los directivos desconocen. Entonces yo creería que como cultura organizacional del sector público, como cultura organizacional, el primero, el enterado, el que debería conocer todos estos cambios de políticas, de instrumentos, de documentos, es el directivo, es el directivo. Él es el que a él tiene que decirle, mire, toca hacer esto y por orden distrital o por orden nacional hay que hacer, salió un nuevo decreto, salió una nueva resolución y hay que hacer esto y es su obligación y es su responsabilidad y es su vigilancia que tiene que garantizar que eso se haga y él lo baja a sus equipos y de sus equipos sale la persona que lo va a representar. Cuando uno dice, jefe, voy para reunión de tal cosa, ay, sí, vaya, vaya, mijito, vaya, porque eso es un compromiso mío. No, te levanta de tu puesto de trabajo y te dice, váyase a tal reunión. Oiga, usted no tenía reunión de tal cosa, váyase, mijo, ¿qué hacía acá? Jefe, tengo que entregarle el info. Me lo entrega más tarde, no importa, más tarde me lo trae. Pero vaya, que me va a hacer quedar como un zapato. Y pasaba con esas entidades, pasaba eso. Cuando un área no funcionaba, cuando un área no entregaba, al primero que llamaban era al director
o al gerente. No más por la sola política de archivo. Yo trabajé con con una multinacional y la política de archivo se bajó primero a los directivos. Esta es la política de archivo y esta es el tema de conservación documental. Todos lo bajaron a ellos la información y fue por un simposio en un club, no sé qué. Y ellos llegaron chinos, que toca hacer esto, que de ahora en adelante es esto. ¿Quién lo va a hacer? Bueno, fulanito que tiene la competencia, hágalo. Fulanito le revisa, fulanito le esto, y necesito que eso funcione porque tal. Cuando eso no funcionaba, al que nombraban era el director tal, el directivo tal, el área tal, no funcionó, no trae, no puso, no colocó, y la información le llegaba era al directivo, no le llegaba al trabajador, le llegaba era al directivo. Y esos directivos salían de esas oficinas, mi hermano, ¿cómo me hacen quedar ustedes a mí como un zapato? Estuve yo en esa reunión de comité y me cogieron y me dijeron y me hicieron y eso me hicieron quedar como un zapato delante de todo el mundo, qué pena, qué vergüenza, de ahora en adelante esto tiene que funcionar. Y ellos eran los que se comprometían y se apropiaban del tema. Y era de la única forma que funcionó el tema de archivo, porque el tema de archivo siempre ha sido un tema relegado por todo, por casi todas las empresas nunca le paran bolas. Pero esta entidad dijeron no, la cultura organizacional del tema, y fue cultura organizacional del tema, y todo era cultura organizacional, y todo se bajaba era al directivo, y el directivo era el que daba la apropiación del tema y él era el que delegaba y era el que pues ponía a disposición de cómo funcionaba el tema, pero era el directivo. Pero en estas entidades el trabajador sabe y el directivo ni siquiera conoce, ellos no saben de qué se trata el tema, desconocen del tema, y uno cuando les va a hablar del tema le está hablando uno en chino porque ellos no saben, uno trata de explicarles, jefe, lo que pasa es que hay que hacer, es que... Sí, pero ¿y quién mandó eso? Pero ¿y quién lo dijo? Pero ¿y eso depende de quién? ¿Y eso qué es lo que hay que hacer? ¿Y eso cómo se hace o cómo se come eso? Entonces uno, no, jefe, es que... Entonces es una dinámica y un desgaste bien bravo en el tema de la apropiación de los temas. Entonces, Y en la ese apropiación de los temas, y obviamente esto pasa, perdóname, eso pasa obviamente por el tema de la apropiación de TI y de TIC. Y finalmente uno cuando yo estoy hablando, y ya cuando estoy hablando en este momento, realmente de los lineamientos y del proceso de uso y apropiación de TI al interior de las entidades y los escucho, pues yo lo que digo, finalmente lo que se tiene que cambiar es la cultura organizacional si se quiere realmente dar un proceso de apropiación de alguna cosa. Uno de los elementos que es clave y que MINTIC pide para el tema de la apropiación, de uso y apropiación de TI o de TIC, es el plan estratégico que debe formular y que tiene que tener formulado cada una de las entidades y que tiene que estar involucrado a la estructura de la entidad. O sea, es un poco lo que ustedes están diciendo. Lo que pasa es que los directivos son los que tienen que responder por eso, y tiene que haber personas que realmente, digámoslo entre comillas, que haya un doliente, pues, o si no, realmente esto pasa de maneras muy fragmentadas y no hay un plan realmente de uso y apropiación de tecnología, que también esto involucraría algo que ustedes mencionaron en un encuentro anterior, y era finalmente nosotros deberíamos tener tecnología de punta. Y obviamente eso tendría que ser la actualización de la tecnología que existe, tendría que formar parte de ese plan estratégico de TI. Y obviamente un elemento de ese plan estratégico que está colocado en la política digital de TI es realmente que uso y apropiación forma parte de esa política. O sea, tenemos unas entradas que realmente tienen que ver con los procesos de incorporación y de actualización de tecnología. Y tenemos otro elemento, bueno, el de la seguridad de la información, toda esta parte que también es muy relevante, pero hay una parte que también es igualmente relevante, que es el de uso y apropiación. Pero finalmente, si no hay una transformación de esa cultura, como ustedes lo están mencionando, pues estamos hablando de que muy posiblemente cuando al IDIGER le pidan cuentas frente a lo que pasó con el uso y apropiación y con la implementación de la política digital, pues va a ser lo que estábamos conversando hoy, que es diligenciar y mostrar unos indicadores. Y por ejemplo, estos procesos de formación y estos cursos que se están dando, muy seguramente podrían o deberían estar articulados a un plan estratégico de TI. Pero pues yo no sé si ustedes saben si eso es así, porque eso formaría parte de ese plan estratégico.
Pero fíjense que si no, si lo que ustedes mencionan, si los directivos no conocen, si los directivos no saben si existe o no existe el plan estratégico y que están las personas de TIC, pero que esas personas realmente no, o sea, no, esto no forma parte de la entidad, eso es ajeno a la entidad. O sea, esa política y esa política digital no forma parte de la entidad. Realmente es así. Entonces es lo que ustedes dicen, si los directivos no saben que existe, si no hay una persona responsable, pues finalmente con lo que se cuenta es realmente con la motivación, con las personas que están motivadas y quieren participar en los procesos de apropiación y en los procesos de transformación. Eso es lo que yo entiendo a partir de lo que hemos conversado. Pero eso tendría que formar parte y estar articulado a un plan estratégico de la entidad. Y si culturalmente, si la cultura organizacional no cambia y si no se puede dar, si no existe ese plan estratégico, pues realmente se harán acciones aisladas, pero no realmente lograremos el impacto ni lo que se genera con esta política digital ni con estas estrategias de uso y apropiación. Eso es lo que yo creo, después de haber conversado con ustedes estas sesiones. Porque, pues sí, es importante los procesos de formación, el proceso de desarrollo de competencias digitales. Realmente se quiere que la gente se apropie y que cotidianamente use estas TIC y que este sea un proceso que realmente sea un proceso sostenible, que se mantenga en el tiempo, pero que también tengamos unos indicadores, que se hagan unas mediciones, que se trace un plan de mejora. Pero pues si esta cultura institucional no cambia, difícilmente nosotros nos movilizamos, o sea, las entidades se movilizan y se pueden realmente generar acciones que generen impacto y transformaciones. Eso es lo que yo considero. Sí, es que ¿Están de digamos acuerdo que conmigo? aquí sí señora, digamos que el acompañamiento, pues digamos que me imagino que cada entidad maneja una cultura, pues digamos, de apropiación diferente, pues digamos que ya dependiendo de la madurez que tenga esa misma entidad. Digamos que uno de los peros que veo, bueno, de los muchos peros que veo es que por lo general cuando uno desde TICS hace un cambio, o digamos, empezando desde el Office, lo que veíamos alguna vez en una de las clases de cambio de una versión al otro, porque ya cambió la versión o el sistema operativo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo desde TICS, pues por seguridad, porque lo debo hacer, porque no es lo mismo tener un Windows XP a tener un Windows 10 o un Windows 11, pues porque ya Microsoft no le da soporte, bueno, digamos como todas las características que lo llevan a uno a tomar la decisión de actualizar el sistema operativo, porque muchas aplicaciones ya no funcionan. Entonces, digamos que es una tendencia prácticamente que lo obliga a uno a actualizarse el sistema operativo, a actualizar el Office, o actualizar varias herramientas de trabajo que de pronto el usuario ya las lleva trabajando años y ya se acostumbró a que el icono está en este lado, que yo lo apago así, que yo lo prendo así, que yo hago una macro así, entonces ya hay cambiarle algo, ya pues es complicado. Y lamentablemente la política de apropiación y el acompañamiento tanto de los directivos como de talento humano es nulo, o sea, no lo hay. Por ejemplo, nosotros, para la muestra de un botón, hace poco empezamos a hacer una apropiación en cuanto a seguridad de la información, a bloquear WhatsApp en la entidad. Eso fue, mejor dicho, como que si les hubiéramos hecho el más daño de todo el mundo, mejor dicho, es una cosa, no sé, imagínate lo peor que te podría pasar, y eso fue lo que nos dieron a entender que fue lo que pasó, que, o sea, mejor dicho, les bloqueamos la herramienta de trabajo, cuando le dijimos es que WhatsApp no es una herramienta de trabajo, o sea, eso no es una herramienta, y estamos pensando mal solamente con decir que WhatsApp es mi herramienta de trabajo, porque no es así. Si yo pienso que WhatsApp es una herramienta de trabajo o que Excel es una base de datos, pues lamentablemente estoy pensando mal. O sea, ya desde el inicio ya estoy mal. Pero ¿qué pasa si a eso le sumamos
que de la parte de dirección no tenemos un acompañamiento y empieza a decir, no, habilítelo a esta persona, no, habilítelo a esta persona, no, habilítelo a esta. Y en últimas, nuestro bloqueo de WhatsApp para toda la entidad resultó siendo que prácticamente TICS es la única área que no tiene WhatsApp, pero el resto sí. Entonces uno dice, venga, o sea, estamos en una locura terrible que porque es que a mí me queda fácil hacer esto, o porque es que mi director me está pidiendo que yo le envíe informes por WhatsApp. Y uno dice, ¿y para qué está el correo? O sea, eso es institucional. De hecho, pues el WhatsApp no es una herramienta institucional, no está ni siquiera en ninguno de los procesos, guías, procedimientos, lo que llame en el manual de procesos no está estipulado. Y creo que muy pocas entidades, desde el sector privado hasta el sector gobierno, lo tienen o dan ese aval. ¿Por qué? Pues porque es una herramienta insegura, que puede que sea muy fácil de utilizar, sí, pero que el hecho que sea fácil de utilizar no quiere decir que sea segura, o que mucha gente lo utilice no quiere decir que sea segura. Pero pues digamos que ahí noté yo que el acompañamiento de los directivos desde la cabeza mayor, pues lamentable fue nulo, porque pues no sentimos ese acompañamiento, de hecho. Entonces uno dice, bueno, pues nos piden cambios, nos piden que nos blindemos, pero cuando lo hacemos no se puede hacer. Entonces, pues lamentablemente hay otras herramientas que me brindan, por ejemplo, no sé, tenemos WhatsApp bloqueado, pero podríamos hacerlo a través de herramientas institucionales. Pero resulta que desde los mismos jefes dicen, no, es que a mí me gusta que yo en plena reunión me envíen por WhatsApp tal cosa, o es que tal cosa por WhatsApp, o es que tal cosa por WhatsApp. Entonces, pues lamentablemente estamos pensando mal desde arriba. Y pues ahí va cayendo y va cayendo, pues obviamente con cambios tan pequeños como ese no se pueden hacer, pues imagínate con otras cosas más grandes, pues van a ser mucho más complicados. Sí, ahí John, también la invitación sería un poco, que lo hemos conversado en estos encuentros, es finalmente mirar por qué esa resistencia tan grande a los cambios, ¿no? O sea, yo comprendo totalmente que sea necesario por motivos de seguridad bloquear el WhatsApp y que además no es un recurso institucional. Pero finalmente también habría que mirar por qué herramienta se podría reemplazar a nivel institucional que fuera más segura, por la facilidad de comunicación que da, por lo que permanentemente estamos, las personas, yo no uso WhatsApp porque permanentemente nos estamos comunicando a través de esa herramienta y nos sentimos seguros haciéndolo. Entonces habría que mirar qué herramienta o una herramienta similar que me permita ese tipo de comunicación, pero pues que se transforme y se empiecen a dar esos cambios. Pues se me ocurre a mí, pienso así. Porque obviamente se genera eso que tú dices, ni siquiera los directivos, pues que a mí me gusta que me envíen la información por WhatsApp cuando ese no es un recurso institucional. Pero entonces, ¿qué recurso institucional me posibilita esa mensajería instantánea o esa comunicación? Yo quisiera participar ahí, no sé si me escuchan. Dale. Sí, Andrés, dale. A mí me parece, pues, digamos, yo trato de entender, digamos, eso de que hay cosas que por seguridad, digamos, deben deshabilitarse. Sin embargo, lo que pasa es que hay que entender también que hay por razones, digamos, de trabajos fuera de la entidad, trabajos de campo, que a veces, digamos, esas herramientas prácticamente son las más seguras y las que puedan utilizarse en cierto momento. Entonces, yo creo que, digamos, eso no sería como cerrarle la puerta, digamos, al uso de la tecnología. Es una herramienta como tal que está ahí. Ya lo otro es que, digamos, si yo me pongo a jugar con el WhatsApp aquí todo el día o si me pongo a hacer otras cosas indebidas, pero pues cuando uno utiliza las cosas dentro, digamos, de lo que está haciendo de sus funciones, pues no tiene por qué prohibirse. Digamos, está limitando la posibilidad, digamos, de responder con las funciones, con lo que tenemos que hacer. Es un tema no de que lo uses o no, Andrés, sino es un tema de seguridad de la información, como lo estaba planteando John. De acuerdo, pero la seguridad, mire, hoy nos damos cuenta que por cualquier lado la información o se puede fugar o se puede filtrar, ya sea por correo, por cualquier lado. Entonces, digamos, es más, pero yo creo que sí, o sea, sí es importante que no se cierren, digamos así, la posibilidad de usar X o Y herramientas.
Eso es como hacer el juego a cuando, digamos, digamos a las personas, exacto, y a las personas, digamos, es como el decir que, digamos, se va a hacer mal uso. Se asume por derecho que se va a hacer mal uso de la herramienta. Entonces yo creo creo que no. Pero no estoy Andrés, de acuerdo con eso. Es que digamos que yo digo, por lo menos WhatsApp es una herramienta que lo podemos utilizar en nuestro teléfono. De hecho, no se está prohibiendo eso. El problema es ya cuando lo descargas o lo instalas o lo ves desde WhatsApp Web. Porque es que ahorita la mayoría de cibercrímenes se están utilizando a través de, pues ya el correo electrónico pasó a un segundo lado. Ahora es el WhatsApp, por mensajes, por de clic aquí, por te envío este archivo, y resulta que son ya programas maliciosos, y de ahí es que están robando datos y están atacando los teléfonos. Entonces, digamos que si a eso lo llevamos a un computador, a un ambiente empresarial, pues lamentablemente, o sea, Sí, por más seguridad que yo tenga, sí. Ahí depende del uso que se le dé yo. Porque, digamos, si yo me pongo a ver todo, sí. Es el problema, sí, y a veces, sí, a veces que no ¿qué es lo toda que la pasa? gente A tiene veces esa cuando uno conciencia. necesita dar respuesta, digamos, a una solicitud o alguna cosa, necesito, digamos, descargar y necesito muchas veces enviar por ahí. Es mucho más fácil, digamos, ¿qué es lo que buscamos con la tecnología? Pues digamos, la facilita, digamos, lo práctico de la herramienta. Digamos, eso es, digamos, lo importante. Pero por eso, Andrés, perdóname, esa discusión, por ejemplo, es una discusión que se debió haber dado al interior de la institución cuando decidieron, por ejemplo, que por razones de seguridad se debería quitar de los computadores de la entidad el WhatsApp. O sea, yo pienso que este tipo de discusiones como la que se está dando ahí era importante darla, precisamente cuando argumenta es que la mayoría de los ciberdelitos se están dando a través del WhatsApp. Entonces, por eso mi propuesta sería, bueno, busquemos un recurso de mensajería instantánea que no sea el WhatsApp y que tenga otros niveles de seguridad. Y de obviamente, acuerdo, pero el pues que problema es que también... Dime. De acuerdo, pero digamos, pero eso tendría que garantizar que esa John, herramienta espérame, permitiera... decía John, es que no se está prohibiendo el uso del WhatsApp porque tú lo puedes usar en tu celular, pero sí hay un tema de protección y de seguridad. Entonces, podría usarse otro recurso de mensajería instantánea que me dé otros niveles de seguridad, y estas conversaciones, o sea, dentro de estos procesos de apropiación y de cambio, son necesarios que se den. Esas discusiones, por ejemplo, que se están dando acá. Sí, claro. Digamos, algo muy parecido, me acuerdo cuando nosotros acá teníamos que llenar una matriz de riesgo referente a los riesgos que se presentan por fuga de información, que digamos en cierto momento yo antes pertenecía al área de comunicaciones y ahí digamos siempre digamos como uno de los factores de riesgo se colocaba que digamos una persona que pertenecía a comunicaciones podría dar una información mal dada o podría digamos filtrar información. Y resulta que, digamos, haciendo el análisis nos dimos cuenta que, digamos, que no dependía solo de comunicación, sino que en cualquier momento cualquier persona perfectamente podría, digamos, filtrar información digamos, de la entidad. Entonces, en ese punto, digamos, yo no digo que es solamente una herramienta, sino es más, digamos, en el uso adecuado, digamos, de las herramientas, de cómo se utiliza. Es más eso. Es un recurso y en estas conversaciones, en estos encuentros que hemos tenido, es un recurso que definitivamente debe estar, o sea, pues es un recurso tecnológico, pero obviamente toda la reflexión de lo que genera a nivel de las entidades y el tema de la seguridad es otra de las líneas de la política digital. Está el de apropiación y está el de seguridad de la información, pero esto requiere unos debates y también un poco lo que estábamos hablando hace un tiempo, que exista un plan y una política al interior de las entidades donde todo este tipo de cosas como se puedan realmente proponer y proponer transformaciones y cambios, o sea, porque los cambios son necesarios, considero yo. Pero sí, definitivamente hay un recurso que por seguridad no se debe usar, no solamente el WhatsApp, sino un recurso, pues obviamente eso también se debe implementar, pero también se debe comunicar, también se debe
por lo menos argumentar y que la gente conozca las razones por las que esos cambios se están dando. Eso me parece que forma parte un poco de lo que hemos conversado en estos encuentros. Y pues, no, definitivamente, si se implementara la política digital de Mintic, era necesario que ustedes realizaran un plan estratégico de TI, pero que formara parte realmente integral de la entidad. Y que tuviera una serie de elementos que ya están consignados. O sea, si ustedes entran a la página de Mintic, en Mintic encontramos como los recursos necesarios, encontramos la política, encontramos realmente también encontramos las estrategias de uso y apropiación, como cuáles son las entradas, cuáles son las salidas, cuáles son los elementos y las acciones que debo tener en cuenta en estos procesos de uso y apropiación. También la importancia de la evaluación y monitoreo para medir los impactos y para generar mejoras. Eso finalmente me parece que es importante, pero también tengo en cuenta mucho lo que John dice, que si no más limitar el uso de WhatsApp, digamos que fuera otro recurso, bueno, para que no generemos este debate que ya se generó, para que no lo continuemos. Imagínate cambiar lo que John mismo decía, cambiar otro recurso. O sea, finalmente estos cambios tienen que pensarse desde las personas con las que se están cambiando y lo que tú decías del acompañamiento. O sea, yo creo que José era el que hablaba de un acompañamiento frente a estas transformaciones para que realmente sean posibles, John, o si no, no son posibles al interior de las entidades y de las instituciones. Porque generan mucha resistencia. ¿Y cómo se trabaja el tema de la resistencia? Sí, es lo que te digo. Mintic saca, no, bloqueen esto, hagan esto. La alta consejería, por favor, bloqueen, revisen, necesitamos que se bloquee esto, pues digamos que a diario nos están enviando solicitudes de bloqueo de páginas, solicitudes de bloqueo de cosas, y pues digamos que siempre se va a ver ese problema, pero veo que no hay acompañamiento pues digamos, de la alta dirección para cualquier tema. Digamos que pues si se bloquea algo o si se debe actualizar un sistema operativo o si se debe actualizar un aplicativo, entonces va a haber el problema siempre, no, pero es que el botoncito me queda mejor acá, o es que este botoncito antes yo lo hacía acá, el proceso ahora me demora harto, porque es que antes me tocaba de esta manera, ahora ya no, pues digamos que nos acostumbramos de cierta manera y entramos a una zona de confort y pues es complicado, pues digamos que si no se tiene un acompañamiento y obviamente decías, como lo decía, no solamente de la dirección, de las gerencias, sino también de talento humano, pues porque se deben brindar esas capacitaciones, pues ese estímulo también al que pues digamos que no es que se esté haciendo y en que empezamos, digamos es que hay algo que a veces no digamos que no dividimos el ambiente laboral del trabajo. Entonces digo, como yo en mi casa tengo tal cosa, entonces pues en mi trabajo lo espero tener igual. Entonces digamos que tenemos que tener esos dos ambientes laborales y laboral, pues mi casa y mi equipo del trabajo son totalmente diferentes. Pero pues a veces yo llevo mi equipo del trabajo, entonces espero que el equipo de mi casa pues tenga los mismos privilegios en el trabajo que lo tiene, porque ha sido la costumbre y hemos trabajado así por mucho tiempo y entonces digamos que las herramientas que tenemos de pronto a veces no son las actualizadas, pues digamos que se presta para muchos conflictos también, pues porque quisiéramos tener todo actualizado, quisiéramos tener muchas cosas, pero pues lamentablemente por el poco acompañamiento a veces, y como te decía al iniciar, pues debido al poco personal, a que muchas funciones están en contratistas y a la fuga de ese conocimiento, pues se ve retrasado y eso no solo afecta en cuanto al factor de software, de hardware, sino también a que pues nos veamos tan relegados que cuando nos queramos poner al día, pues va a haber ese conflicto porque van a ser cambios drásticos, pues porque si estamos muy atrasados, al irnos hacia un software o hacia una infraestructura de punta,
pues va a ser un salto grandísimo. No es un salto gradual que pasamos de un año al otro, de un año al otro, sino si llevamos una obsolescencia de 10 años, pues el cambio va a ser de 10 años. O sea, de lo que veníamos haciendo hace 10 años, que lo llevamos haciendo, a lo que deberíamos estar haciendo ahorita, pues digamos que pues yo también como usuario lo voy a ver complicado, porque es que es un salto muy grande. Pero igual como estamos en entidad pública, que sabemos que la tecnología de punta no va a llegar. Igual nos toca, digamos, como el aprender a navegar y a maniobrar con las herramientas que estén disponibles. Y eso implicará que haya herramientas que estén o muy obsoletas, pero que funcionen, o también, digamos, pues tratar de acceder, digamos, a las herramientas que a veces nos toca, como se dice, que tenemos a la mano y que podemos, digamos, ir utilizando ahí por el lado. Pero pues yo creo que sí nos toca, es como alguna vez el profesor mío decía, navegar a un estado de alerta, porque nos toca el estar, adecuarnos pues a lo que tengamos, porque digamos generalmente nunca estamos exentos de los fallos a nivel de conectividad, a nivel digamos de software, porque a veces usted tiene un software y resulta que no, toca reinstalar la versión anterior. Entonces, digamos, nos toca eso estar, como se dice, tratar de manejarlo. Entonces, tenemos la interfaz de el Office 2019. Uy, no, pero le tocó ahora la de 2013. Hágale y muevas en ambas. No puede decir, uy, no, es que no me acuerdo cómo era aquí. No, hágale. Entonces, digamos, yo creo que sí está bien eso, pero también nos toca saber aquí que no vamos a tener eso de estar siempre de punta. Entonces, es más como el estar preparados. Ya terminamos. No sé qué pasó. Parece que la profe se fue, pues está ahí. Venga, se conversó unas cosas interesantes. Digamos que nosotros partimos del principio de que trabajar en equipo es usted haga esto, usted haga esto, usted esto, y después juntamos todo, ¿cierto? Sí, estoy de acuerdo. Que de todas maneras en otros, cuando tenemos esa posibilidad de encontrarnos, de estar, así sea por este medio, podemos compartir, es decir, confrontar lo que pensamos, ¿cierto? Y de pronto eso nos permite acercarnos más a las diferentes opiniones de los demás. Eso facilita también, digamos que una de las cosas, y yo voy a retomar el ejemplo de lo del WhatsApp, ¿cierto? Y si hubiera hecho una información lo suficientemente clara con la gente por qué se hacía, ¿cierto? Que se planteara una opción, seguro que nadie ha dicho nada. ¿Eh? El problema es cuando se toma una determinación, ¿cierto? Y se cumple de la noche a la mañana y uno queda, en el caso particular, ¿cierto? Nosotros tenemos como 3 chats de trabajo, ¿cierto? Uno con la subdirección, uno con el equipo, otro con con otro equipo con el que trabajamos en algunas cosas, fundamentalmente con respuesta, ¿cierto? Y uno que de todas maneras se da, ¿cierto? Que es más para las cosas informales, ¿eh? Entonces, de la noche a la mañana queda, sí, se puede usar el teléfono, pero no se dio ninguna información. Y eso es lo interesante, conocer lo que debería ser el otro. Claro, o sea, finalmente esto es la comunicación y de que ustedes puedan conversar, o sea, de que se pueda comunicar y que se puedan dar este tipo de diálogos
forman parte también y son esenciales en los procesos de transformaciones, en los procesos de uso y apropiación. O sea, lo que tú estás planteando es un ejemplo, por ejemplo, ya de lo del WhatsApp, que era lo que planteaba John. Pero si no hay ninguna, o sea, si no media ningún diálogo, ninguna comunicación, ninguna argumentación, pues obviamente estos procesos se ven como demasiado disruptivos, muy porque usted quiere, pero realmente no hay una comprensión de cómo se van dando esas transformaciones. Creo que eso era lo que estabas planteando, Fabio. Exactamente. Bueno, pues de verdad un gusto haber conversado con ustedes. Ya me voy. Y bueno, que en algún momento puedan generar un plan estratégico de TI y que puedan empezar con este proceso de uso y apropiación de tecnologías al interior del IDHER. Muchísimas gracias. Las conversaciones siempre fueron muy interesantes. De verdad les agradezco mucho por haber participado de ellas y posiblemente nos encontremos por ahí en otros cursos para seguir conversando sobre apropiación. Muchas gracias. Luego, profesora, muchísimas gracias. Muchas gracias Sí, fue muy bien. a la Hasta profe y a luego. los compañeros por los aportes. Muchas gracias. Gracias, Hasta luego. Buen día para todos. Hasta luego. Compañeras, compañeros. Feliz Bueno, noviembre. chao. Hasta luego. Buen día para todos. Gracias, lo mismo.